Integración metabólica. Recordemos que en un individuo la ingesta de alimentos varía ampliamente, sobre todo su cantidad, así como en la proporción, y esta proporción de los tres principales componentes que nos otorgan energía, que son los carbohidratos, los lípidos y la proteína. Estos tres macromoléculas las utilizamos para mantener la adecuada sobrevivencia de cada organismo. Además, para poder llevar a cabo esta función, cada organismo va a tener un conjunto de vías metabólicas, va a tener un conjunto eficiente y preciso que le va a permitir una mejor adaptación, integración, regulación y coordinación del metabolismo. Esta ganancia tiene que ser igual a la pérdida de energía. Como ya les había mencionado, obtenemos energía a través de los carbohidratos, de las grasas, de las proteínas, y esta energía la vamos a transformar para poder llevar a cabo trabajo mecánico, que lo vamos a ver reflejado en la contracción muscular, en el movimiento de las células, organelos, etcétera. También para reacciones de síntesis que nos permiten almacenar moléculas como lípidos, carbohidratos, que son combustibles para llevar a cabo distintas reacciones metabólicas. También la vamos a utilizar para la formación de tejidos. También tenemos la generación y conducción de señales eléctricas, químicas y mecánicas. También el transporte que se da a través de las membranas, y acuérdense que ahí transportamos minerales, aniones, cationes, orgánicos, aminoácidos y una gran cantidad de moléculas. También parte de esta ganancia de energía se transforma en calor, y esto nos va a permitir la regulación de la temperatura, y también nos permite que las reacciones metabólicas se lleven de manera eficaz. También la energía la vamos a utilizar para la desintoxicación y degradación, formación de urea, conjugación, oxidación, reducción. Así pues, nosotros tenemos una gran cantidad de tejidos, y cada uno de estos tejidos va a presentar una actividad metabólica, y en cada uno de estos tejidos se van a expresar y regular rutas metabólicas que van a permitir la transformación en ese equilibrio de ganancia y pérdida de energía. Por ejemplo, el hígado es la maquinaria donde vamos a transformar la mayor parte de las macromoléculas que nosotros consumimos a través de los alimentos. Por eso aquí una de las principales funciones del hígado es metabolizar y distribuir, pero a su vez el hígado recibe señales de otros órganos o tejidos, como por ejemplo el páncreas recibe señales de glucagón, de insulina. También tenemos que el cerebro recibe nutrientes del hígado, y así sucesivamente. Por ejemplo, la relación que hay entre el hígado y el tejido adiposo, que es aquí donde vamos a almacenar y distribuir los ácidos grasos, el músculo que va a utilizar ATP para realizar trabajo, ¿no? Entonces vemos una relación entre cada uno de estos órganos y tejidos que tienen funciones específicas y especializadas, y esto es lo que nosotros conocemos como integración metabólica. Cómo es que cada una de estas vías que se llevan a cabo en cada uno de estos órganos pueden interaccionar con otros distintos órganos, y cómo se lleva a cabo una adecuada regulación para que no haya un exceso de ganancia o un exceso de pérdida. Es decir, siempre mantener la ganancia y la pérdida en los mismos niveles moleculares. Y entonces una de las cosas es que el metabolismo se encuentra altamente regulado, y además que las vías metabólicas están compartimentalizadas, es decir, no las vamos a encontrar tan dispersas, sino las vamos a encontrar separadas. Y así, por ejemplo, en el citosol tenemos la glucólisis, la vía de las pentosas
de fosfato la síntesis de ácidos grasos, mientras que en la mitocondria vamos a tener ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, beta-oxidación de ácidos grasos, formación de cuerpos cetónicos. Y por ejemplo, en ambos compartimientos vamos a tener gluconeogénesis y síntesis de la urea. Todas estas rutas metabólicas, si no te acuerdas de ellas, puedes visitar el canal. Ahí tenemos cada una de estas rutas metabólicas descrita de una manera que lo puedas entender. ¿Cómo se regula el metabolismo? Bueno, pues tenemos tres formas de regularlo principalmente, ¿no? Uno es por la cantidad tanto de sustratos, enzimas, etcétera. La actividad catalítica, que está relacionado con las enzimas. Y esto es importante, qué tanto vamos a disponer de sustratos o de enzimas. Por eso hablamos de recambio y de localización, es decir, en qué tejido, en qué órgano se encuentra, porque no todas las rutas metabólicas se expresan de igual manera y cada una de ellas tiene una expresión de localizada, es decir, las enzimas que participan en una vía metabólica en el hígado puede ser que no estén en el cerebro o que estén en menor cantidad. Entonces vamos a ver parte de lo que es la regulación de las vías metabólicas. Y esta vía metabólica, acuérdense que son complejas, que son únicas y exclusivas, pero hay varios principios generales que nos van a ayudar a entender cómo se lleva a cabo la regulación y cómo se integra cada una de estas vías. Entonces, una de las formas en las que se regulan las vías metabólicas es a través del flujo metabólico. En las vías metabólicas, este flujo va a depender de la funcionalidad de la enzima clave. Acuérdense que hay enzimas que son importantes en cada una de estas rutas metabólicas, que esa es la enzima que regula la vía. Y entonces esta enzima clave a su vez va a depender de qué cantidad de esa enzima tenemos, de qué tanto puede transformar el sustrato, porque además acuérdense que al ser enzimas claves están reguladas por moduladores alostéricos y moduladores covalentes. Y obviamente para que esta enzima pueda encender una ruta metabólica va a depender de la disponibilidad del sustrato, es decir, qué tanto sustrato tenemos para esa enzima. También acordémonos que una forma en que se regula la actividad de las enzimas que se encuentran a través de complejos multienzimáticos. Y esto es muy importante porque un complejo multienzimático es una gran cantidad de proteínas que se unen y que van a tener distintas funciones. Principalmente son enzimas. Y un ejemplo de ello es la biosíntesis de los ácidos grasos. El sustrato precursor, como vemos, es un ácido graso que se va a unir a un brazo. Este brazo móvil lo va a llevar a cada una de las distintas enzimas que participan en la vía. Cada una de estas enzimas va a catalizar un cambio químico. De esta forma, los intermediarios no se van a liberar al citosol para que ocurra la siguiente etapa dentro de la vía de síntesis, sino que se van a mantener unidos en el complejo multienzimático, y eso va a facilitar la síntesis de los ácidos grasos. Pero tenemos algo que es muy importante en la regulación y la integración metabólica, las famosas encrucijadas metabólicas, y aquí tenemos que son ciertos metabolitos comparten dos o más vías metabólicas y constituyen una encrucijada metabólicas o puntos claves. Y esto es muy importante de señalar, porque al tener nosotros compuestos que pueden participar en varias vías, entonces en qué momento se va hacia una ruta metabólica o en qué momento se va hacia otra ruta metabólica. ¿Cómo saben las células qué ruta metabólica debe de surgir cada uno de estos metabolitos? Y por ejemplo, tenemos a la glucosa 6-fosfato. Esta molécula se puede ir, acuérdense, a
a la vía de las pentosas de fosfato, a la vía de las hexosaminas, se puede ir a seguir la glucólisis, etcétera. Tenemos el piruvato, que también es otro metabolito que participa en una encrucijada metabólica que puede ser compartido por varias rutas metabólicas. La acetilcoenzima A, que también participa en varias rutas metabólicas. Por eso es que esto lo llamamos encrucijada metabólica o punto clave. Entonces también tenemos, pero aparte de esta regulación molecular, la integración metabólica también sufre una regulación hormonal, y en este caso tenemos la participación del sistema endocrino, que está formado por un conjunto de glándulas que sintetizan diversas hormonas cuya función es coadyuvar a la coordinación entre los distintos tejidos de un organismo, y lo van a hacer a través de una molécula que se llama hormona. Toda sustancia producida, que es toda sustancia producida por un tejido del organismo, la cual se vierte a la circulación, va a alcanzar y modificar las funciones de los tejidos distantes, a los cuales vamos a llamar tejidos blancos. Y entonces una de las cosas por las cuales podemos mantener este equilibrio, que lo conocemos como la homeostasis, es a través de la regulación hormonal, y lo vamos a hacer por dos formas. Bueno, por el sistema nervioso, que no es parte de lo que estamos viendo en el video, y por el sistema endocrino, que va a tener un control químico, y que además este sistema endocrino está formado por glándulas endocrinas, que son las que liberan las hormonas. Y esto, como yo les había dicho, el sistema endocrino nos ayuda a mantener la homeostasis, que es el equilibrio, es decir, mantener todo lo que entra con todo lo que sale. La misma cantidad de agua que entra es la misma cantidad de agua que sale. La misma cantidad de proteínas que ingerimos es la misma cantidad de proteína que debemos eliminar. La misma cantidad de carbohidratos que ingerimos es la misma cantidad de carbohidratos que debe salir. Cuando hay un desbalance en este equilibrio, se presenta la enfermedad y eventualmente podemos tener la muerte. Cuando el equilibrio es adecuado, pues no vamos a tener problemas. Y entonces, ¿cómo controlamos la homeostasis? Pues ya habíamos recordar que todos los organismos que son complejos, como los anfibios, reptiles, peces, aves o mamíferos, forzosamente necesitan un sistema que permita coordinar y regular las funciones entre órganos que están en lugares distantes. Esa es la función que hace el sistema endocrino, y este sistema endocrino está formado por diferentes glándulas que se encuentran localizadas en distintas partes del cuerpo humano, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, parte del sistema endocrino: glándulas suprarrenales, páncreas, testículos, tiroides, hipotálamo, hipófisis, etcétera. El sistema endocrino, como ya habíamos visto, van a producir hormonas. Estas hormonas son sustancias que van a modificar, que regulan, que estimulan cada aspecto del metabolismo, como la utilización de la energía y la reproducción. Cada hormona tiene un papel específico en el organismo. Entonces, la producción de hormonas implica la secreción, que es la liberación de la hormona a los líquidos corporales circulantes, el transporte de estas sustancias por medio de la sangre, y la llegada a su destino, que es el órgano blanco, en donde van a modificar la actividad metabólica de las células. Entonces, esta regulación vamos a tener dos tipos principales de hormonas. El grupo 1 está formado por esteroides, por ejemplo el calcitriol, los retinoides y las iodotirosinas,
¿Qué características tiene? Son insolubles en agua y en solventes orgánicos. Su vida media es relativamente larga, desde 1 hora hasta varios días. Su receptor celular está localizado dentro de la célula o intracelularmente, y el mediador que ejerce la acción fisiológica es el complejo receptor hormona. Se activan funcionalmente al formar un derivado que permite que se solubilice en agua. Tenemos en el grupo 2, que son hormonas derivadas de los aminoácidos, catecolaminas, polipéptidos, proteínas o glicoproteínas. ¿Qué características tienen? Son solubles en agua, no requieren de una proteína sérica para su transporte, su vida media es de minutos y se inactivan funcionalmente por proteólisis o por otro mecanismo de degradación de la hormona. El receptor hormonal, y esto es muy importante, está situado en la membrana plasmática. El mediador es un segundo mensajero del tipo de AMP cíclico o el calcio. Y por ejemplo, de hormonas tenemos la insulina, las catecolaminas, el glucagón, el cortisol y hormonas esteroideas. Nuevamente, cada una de estas hormonas regula parte de las vías metabólicas. ¿Qué pasa? Cuando se secreta insulina, pues ingresa la glucosa a los tejidos, principalmente al hígado, para poder ser degradada. Pero en caso contrario, por ejemplo, el glucagón favorece la liberación de la glucosa del hígado y se libera a torrente sanguíneo, y así sucesivamente. Las catecolaminas pues tienen funciones específicas. Y aquí tenemos órganos que forman parte del sistema endocrino, que es el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, el páncreas, las suprarrenales, las gónadas, y tenemos otros órganos que no forman parte del sistema endocrino clásico, que es el cerebro, el pulmón, el corazón, el hígado, el riñón, el tracto gastrointestinal. Como verán, la regulación e integración metabólica va a depender de varias cosas, de la cantidad de alimentos que nosotros ingerimos en nuestra dieta, llámese carbohidratos, proteínas, lípidos, y la actividad que tiene cada uno de los órganos, de los tejidos donde se procesan cada uno de estos metabolitos. Además, tenemos la participación de distintas hormonas que nos favorecen ya sea la degradación o la síntesis de cada una de estas moléculas. Este es un panorama general de lo que es la integración metabólica y por qué es importante conocer cada una de las rutas metabólicas que forman parte de la función de cada una de nuestras células. Muy bien amigos, con esto hemos terminado el video del día de hoy. Si has llegado al final, no olvides dejar tu comentario. Si te ha gustado, te pido por favor que compartas el video. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, que actives la campana para que estés al pendiente de los nuevos videos que subimos al canal, y no me queda más que darte las gracias por tu atención. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.